Hola, bienvenidos a la sesión número 3 titulada La utilidad de las razones trigonométricas en la ciudad, dirigida al área de matemática a los estudiantes de quinto grado de secundaria. Mi nombre es Kelly de la Cruz. Comencemos con las siguientes indicaciones, que es prestar atención y anotar constantemente de lo que hoy trataremos en esta sesión. Empezamos por la citación problemática 1, la cual se titula La iluminación en una calle. Nos dice: en el distrito de Ascensión se observa dos postes de luz de 720 centímetros de altura ubicados a una distancia de 1200 centímetros, iluminan la calle como se observa en la siguiente imagen, y nos pide determine la longitud del segmento que quede iluminado por los dos postes. Comenzamos para la resolución de esta situación por la motivación, en la cual les presento dos imágenes de dos automóviles subiendo una pendiente, en el cual ¿dónde estaría relacionadas las razones trigonométricas aquí? Bueno, cuando queremos hallar la longitud de la pendiente que suben estos dos carros, o también cuando queremos hallar la altura hasta la que suben estos carros, en ahí estaría relacionada. Y también, al igual que en esta, puede estar relacionada a diferentes situaciones en nuestro contexto. Ahora, para desarrollar la situación también necesitamos saber lo siguiente. Empezamos por ¿qué es una razón trigonométrica? Es el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Ahora, ¿cómo se obtienen las razones trigonométricas? Se obtienen al dividir dos de las medidas de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. Ahora, ¿serán importantes las razones trigonométricas? Sí, son importantes porque nos permiten relacionar diferentes medidas de un triángulo rectángulo en diversas situaciones que se presentan en nuestra ciudad o nuestro entorno. Continuando, tenemos el propósito de la sesión, que es resolver problemas utilizando razones trigonométricas. Y para ello tenemos que saber qué es una razón trigonométrica. La razón trigonométrica es el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Ahora observemos la siguiente imagen, en el cual nos presenta un triángulo rectángulo donde alfa es un ángulo agudo de este triángulo, el cual tiene que ser menor a 90 y mayor a 0 grados. C representa la hipotenusa, A el cateto opuesto del ángulo alfa, B el cateto adyacente al ángulo alfa. También tenemos que en este triángulo se cumple que la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente tienen que ser cada uno mayor a 0. Y también la hipotenusa tiene que ser mayor a al cateto opuesto A, y también tiene que ser mayor al cateto adyacente B. También la suma de los dos catetos de este triángulo tiene que ser mayor a C. También se cumple el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. De este triángulo vamos a obtener las razones trigonométricas respecto al ángulo alfa de la siguiente manera. El seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que va a ser A entre C. El coseno de alfa va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa, B entre C. La tangente de alfa va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, A entre B. La cotangente de alfa va a ser el cateto adyacente entre el cateto opuesto, B entre A. La secante de alfa va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, C entre B. La cosecante de alfa va a ser la hipotenusa entre el cateto opuesto, C entre A.
Y ahora pasamos a un ejemplo para entender mejor las razones trigonométricas, para el cual nos presentan el triángulo notable con las medidas de ángulos de 37 grados y 53 y la hipotenusa que es 5K, un cateto es 3K y el otro 4K. Ahora, las razones trigonométricas respecto al ángulo 37 lo obtendremos de la siguiente manera. El seno de 37 grados va a ser igual al cateto opuesto de 37 grados 3K entre la hipotenusa 5K. Esto va a ser igual a 3 quintos. El coseno de 37 grados va a ser igual al cateto adyacente 4K entre la hipotenusa 5K igual a 4 quintos. Ahora la tangente de 37 grados va a ser igual al cateto opuesto 3K entre el cateto adyacente 4K igual a 3 cuartos. La cotangente de 37 grados va a ser igual al cateto adyacente 4K entre el cateto opuesto 3K igual a 4 tercios. La secante de 37 grados va a ser igual a la hipotenusa 37 grados 5K entre el cateto adyacente 4K igual a 5 cuartos. La cosecante de 37 grados va a ser igual a la hipotenusa también 5K entre el cateto opuesto que sería 3K. Esto nos daría igual a 5 tercios. Continuando, ahora pasaré a explicar lo que es la resolución de triángulos, en el cual nos van a presentar tres casos, uno de los tres casos. Uno de ellos se conoce la longitud de la hipotenusa y la medida de un ángulo, como en la imagen. El ángulo alfa y la longitud sería la hipotenusa que es C. Y con estos datos vamos a hallar tanto el cateto opuesto al ángulo alfa y también su cateto adyacente al ángulo alfa, que sería el primero va a ser igual a C por el seno del ángulo alfa y el cateto adyacente nos daría igual a C por el coseno de alfa. El otro caso es cuando se conoce la medida de un ángulo, en el gráfico que sería alfa y la longitud del cateto opuesto que sería A, dicho ángulo. Entonces con estos dos datos podríamos hallar lo que es tanto la hipotenusa que sería igual a A por la cosecante de alfa y el cateto adyacente sería igual a A por la cotangente de alfa. El último caso que nos podría presentar es cuando se conoce la medida de un ángulo agudo y la longitud del cateto adyacente a dicho ángulo. Como tenemos en la siguiente imagen, el ángulo es alfa y el cateto adyacente es B. Con estos datos hallamos lo que es el cateto opuesto, que sería igual a AB por la tangente de alfa, y la hipotenusa sería B por la secante de alfa. Aquí hay un dato muy importante: para poder hallar en cualquiera de estas tres situaciones, se nos recomienda que utilicemos la siguiente igualdad: el lado incógnita que queremos hallar entre el lado dato que nos dan. Esto va a ser igual a la razón trigonométrica de estos dos respecto al ángulo dato. Con esta igualdad podríamos hallar de manera más fácil y práctica en cualquiera de estos tres casos que les he presentado. Continuamos con un ejemplo. En el gráfico, la hipotenusa mide m y uno de los ángulos agudos mide teta. Nos pide calcular el valor de x. Entonces aplicamos la regla práctica que les acabo de explicar, en el cual consiste en colocar el lado incógnita que queremos hallar sobre el lado dato, que en esta ocasión es m, y
esta división de estos dos nos da una razón trigonométrica, que sería el seno de alfa. Entonces, ahora, para hallar el lado incógnita, simplemente pasamos a multiplicar m por el seno de teta. Tendríamos el lado incógnita que nos pide. Ahora, volviendo a la resolución de nuestra situación problemática, lo haremos mediante el método de Miguel de Guzmán, que consiste en 4 etapas. El primero es la familiarización con el problema, el segundo es la búsqueda de estrategia, el tercero es llevar adelante la estrategia y el cuarto y último revisar el proceso y sacar consecuencias de él. Empezamos por el primero con las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? El problema trata de la iluminación de 2 postes en una calle. ¿De qué datos dispone en el problema? Tenemos la altura de los postes, que es de 720 centímetros, la longitud de la iluminación de los postes, que son de 1200 centímetros. Ahora pasamos a la etapa de llevar adelante la estrategia, en la cual representamos los datos que tenemos de la situación problemática y los esquematizamos mediante 2 triángulos rectángulos A y B, con altura de 720 centímetros los dos, y también tenemos el dato de 120 centímetros y la incógnita que nos solicitan resolver lo representamos con la variable X. Ahora, también vamos a utilizar 2 variables para que sea más fácil la resolución, que son la Y y la Z. También M como uno de los catetos del triángulo rectángulo A. Con estos datos, ahora en el triángulo A tenemos, mediante la regla práctica de la resolución de triángulos, vamos a tener el lado incógnito que queremos hallar, que es M, entre el lado dato que tenemos, que es la altura del triángulo A, 720, igual al del triángulo B. Entonces, esto va a ser igual a la razón trigonométrica que nos dan estos dos, que es la cotangente de 37 grados. Entonces, ahora pasamos a multiplicar 720 por la cotangente de 37 grados. Y ahora, ¿cómo tenemos la cotangente de 37 grados? Bueno, recordando el triángulo notable, en el cual la cotangente es el cateto adyacente, que sería 4K entre 3K, y esto nos da 4 tercios. Entonces lo reemplazamos y vamos a obtener que M va a ser igual a 960 centímetros. Continuamos. Entonces, ahora, una vez que hemos hallado M, ahora vamos a relacionar del gráfico. Empezamos por el triángulo B, en el cual vamos a tener que 960 menos X va a ser igual a Y. Ahora en el triángulo A vamos a tener que 960 menos X va a ser igual a Z. Además, tenemos que la suma de Y más X más Z va a ser igual a 1200 centímetros. Ahora, reemplazando los valores de Y y Z, vamos a tener que 960 centímetros menos X más 960 centímetros menos X va a ser igual a 1200 centímetros. Ahora, haciendo las operaciones, vamos a tener que 1920 centímetros menos X va a ser igual a 1200 centímetros. De esta manera vamos a obtener el valor de X, que va a ser igual a 720 centímetros. Y ahora, expresando en metros, va a ser a 7,2 metros. De esta manera vamos a dar respuesta a nuestra situación problemática, diciendo: la longitud del segmento iluminado por los 2 postes es de 7,2 metros. Ahora pasamos a la otra etapa,
que es revisar el proceso y sacar consecuencias de él. Nos dice, ¿el proceso te ayudará a llegar a la solución de la situación problemática? Sí, porque usamos correctamente las razones trigonométricas para hallar la medida que nos pide en la situación problemática. La siguiente interrogante es, ¿en qué otras situaciones de la vida cotidiana podemos emplear razones trigonométricas? Lo podemos emplear cuando queremos hallar la longitud de la pendiente que sube un carro o la altura hasta la que sube, si deseamos saber la longitud de la sombra que proyecta un árbol o un edificio. Ahora les dejo el reto de la semana, que es la situación problemática 2. Se titula Día de paseo en familia. Nos dice, Juan acude con su familia a un centro de esparcimiento de San Cristóbal. Él sube a un tobogán y desde ahí observa un árbol. Para ver la base de este, necesita bajar la vista 37 grados respecto al horizontal, y para observar la punta de la copa del árbol, debe levantar su mirada 45 grados respecto al horizontal. El tobogán está ubicado a 8 metros del árbol, como se observa en la imagen. Y nos pide, con esta información, ¿será posible calcular la altura del árbol? Efectúa el procedimiento. Ahora pasamos a la metacognición de nuestra sesión. ¿Qué aprendimos hoy? Usar razones trigonométricas en situaciones que se presentan en la ciudad. ¿Cómo aprendimos? Considerando cómo se obtienen las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. ¿Será importante lo que aprendimos? Sí, porque nos permitió resolver situaciones en las cuales incluimos razones trigonométricas. Ahora, las conclusiones de nuestra sesión son las siguientes. ¿Qué es una razón trigonométrica? Es el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Ahora, ¿cómo se obtienen las razones trigonométricas? Se obtienen al dividir dos de las medidas de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. ¿Serán importantes las razones trigonométricas? Sí, porque nos permite relacionar diferentes medidas de un triángulo rectángulo en situaciones que se presentan en la ciudad. Gracias por la atención prestada y cualquier duda no duden en contactarme a los siguientes datos.